Queridos hermanos, les saludo en este nuevo día de estudio bíblico, donde desarrollaremos nuestro tema, nuestro peregrinaje espiritual. Saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga, les acompañe y nos permita disfrutar, ¿cierto?, de este nuestro estudio. El versículo que va a acompañarnos en esta sección del peregrinaje espiritual se encuentra en Levítico, capítulo 26, versículo 12, que dice: Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. La presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Y se lleva a cabo a través del tabernáculo del testimonio en el Antiguo Testamento, en este peregrinaje por el desierto. Vemos cómo el Señor envía a Moisés a construir este tabernáculo con el propósito de que fuera la manifestación visible de la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Ya? Repitamos: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Les invito a orar. Padre Celestial, guíenos en esta hora a través de su palabra para encontrar su voluntad, para atender a su llamado y poder, Señor, consagrar nuestras vidas para su honra y su gloria. Sea usted abriendo nuestros sentidos para entender, Señor, su dirección y que su voluntad se manifieste día a día en nuestras vidas. Rogamos que su Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe para, Señor, hacer caso de lo que usted nos indica, para que nuestra obediencia sea efectiva a través, Señor, del consejo bíblico. Rogamos todo esto en los méritos preciosos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a iniciar en este tiempo, dentro de nuestro peregrinaje espiritual, eh, un llamado a obedecer, a la obediencia. Hemos visto un llamado a hacer un pacto, un llamado a libertar, un llamado a participar. Hoy iniciamos este llamado a obedecer. Éxodo 40:16 nos dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Quisiera que este pasaje pudiéramos memorizarlo. Éxodo 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. La obediencia. ¿Es importante la obediencia? Por supuesto, sobre todo a nuestro Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Éxodo 40, 1 al 9, para que tengamos nuestra lectura devocional, donde también se nos instruirá para nuestro estudio de este llamado a obedecer. Éxodo 40, 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, el arca del pacto, y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa, y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor y el pabellón de la puerta del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. La primera frase: y Jehová habló a Moisés diciendo. Recordemos entonces el versículo que quisiera que pudiéramos memorizar, Éxodo 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. ¿Qué mandó Jehová? Y Jehová habló a Moisés diciendo estas instrucciones: que el primer día del mes primero tenía que levantar el tabernáculo, que tenía que poner en él el arca del testimonio, que tenía que meter la mesa, que poner en orden, en fin, todo el relato que allí aparece. La obediencia a Dios. Dios valora por sobre muchas cosas la obediencia. El tema para este mes que está llevado hacia esta palabra, hacia esta acción de parte del pueblo de Dios, Dios instaura su pacto bajo esta premisa: la obediencia del pueblo. Recordemos el pasaje que se encuentra en 1 de Samuel 15, versículo 22, que nos dice: y Samuel dijo:
¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Muchas veces el hombre descuida la obediencia. En este llamado al pacto, en este llamado a libertar, en este llamado a participar, nuestro peregrinaje espiritual, la obediencia marca un punto importantísimo en la relación que Dios establece con sus hijos. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Fue obediente, fue sumiso, fue humilde, no exento de errores, por cierto, no exento de que aflorase en él su esencia, como en el caso cuando Dios le dice que le hable a la roca para que salga agua y él golpea la roca. Pero, sin embargo, a pesar de ese evento en particular, Dios reconoce en Moisés a un hombre obediente. Le dio el privilegio de estar cara a cara con él en el monte Sinaí. Y la palabra de Dios dice que hizo todo conforme a lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Cuando Samuel habla con Saúl y le dice, ¿en qué se alegra más Dios? ¿En qué se alegra Jehová? ¿Tiene más alegría, conformidad, contentamiento con el sacrificio o en obedecer a las palabras de Jehová? Y lo reafirma diciendo, ciertamente, pongan atención, que esto realmente es lo que tiene valor. El obedecer es mejor. La obediencia marca nuestra relación con Dios. En este llamado a obedecer vamos a ver 3 temas particulares: lugar especial, bendiciones específicas y la promesa sorprendente, basados en esta confección del tabernáculo del testimonio en el desierto. Ya veremos por qué haremos mención a ello. Lugar especial. El lugar especial es el tabernáculo del testimonio, ¿ya? Dios ordena a Moisés el cómo y cuándo levantar el tabernáculo, el orden en que se ubicarán los elementos y cómo desarrollar el servicio en él. En este encuentro en el monte Sinaí, cuando el pueblo va tras la idolatría del becerro de oro, Dios da instrucciones a Moisés para levantar este tabernáculo, este templo que iba a ser fabricado, que era transportable, que iba a marcar el lugar de adoración, el lugar de alabanza, el lugar que iba a mostrar la presencia de Dios en medio del pueblo. Dios ordena a Moisés todo lo necesario para la construcción y comienza desde el arca del pacto, el arca del testimonio, hacia afuera, de lo que está más al interior hacia afuera, mostrando que la instrucción viene de Dios hacia el hombre, no del hombre a Dios. Dios hace un pacto con el hombre y demanda del hombre obediencia. La obediencia a Dios. Durante el peregrinaje de Israel por el desierto, Dios ordenó la construcción de un elemento que fuese especial en su relación con Israel. El pueblo, cuando sale de Egipto, sale cargado de idolatría, de costumbres paganas, de costumbres que iban en contra del plan de Dios. El peregrinaje por el desierto, como lo mencionábamos anteriormente, pudo haberse realizado por la costa del Mediterráneo, pero Dios los lleva por un camino un poco más largo, para que hubiera una preparación para entrar a esta tierra prometida, a esta tierra que fluía leche y miel. Por lo tanto, este peregrinaje por el desierto era una preparación, y parte de la preparación era que el pueblo practicase la obediencia a Dios. Después de 430 años en cautiverio, ellos se habían acostumbrado a ser esclavos. Obedecían, pero obedecían de una manera obligada. El propósito de Dios es que el pueblo obedezca de una manera voluntaria la palabra de Él, que obedezcan de manera voluntaria los mandamientos que Él estaba trazando, ¿ya? Por lo tanto, la construcción de este elemento especial es el tabernáculo del testimonio.
El tabernáculo sería el lugar especial para que el pueblo viera la presencia de Dios, su gloria y poder. Allí se revelaría, ¿ya? Recordemos que durante el peregrinaje por el desierto, Dios cubre al pueblo con la nube durante el día para que el sol no fuese duro con ellos. Y durante la noche, la columna de fuego que les abrigaba, les daba calor, les iluminaba. El pueblo caminaba día y noche, ya no descansaba, a no ser que Dios lo indicase. El pueblo solo se detenía cuando o la nube o la columna de fuego se detenían, que era la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre estuvo con su pueblo. Ahora, el tabernáculo y especialmente el arca del pacto llegaron a ser elementos importantes en la vida espiritual del pueblo. ¿Qué nos dice Éxodo 25, 8 y 9? Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo harás. Hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Si bien es cierto, no se han encontrado estos elementos, seguro fueron destruidos. El tabernáculo, recordemos que eran de telas, que con el tiempo seguro se iban a destruir. El arca del pacto, que se han hecho hasta películas en relación a ella, tampoco se encuentra, porque lamentablemente el hombre tiende a adorar estos elementos. Pero si nosotros vemos el lado espiritual, qué significaban, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios se cumple. El tabernáculo era el lugar donde habitaba Dios y se representaba a través del arca del pacto, un arca de madera de sitín cubierta completamente de oro, sus basas de oro, que tenía dos ángeles que cubrían, ¿cierto?, la cubierta y que daban la adoración para ese lugar especial que se puso en el lugar santísimo del tabernáculo, que no había luz y que se iluminaba solamente con la presencia de Dios cuando llegaba ahí, y al cual podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y Moisés cuando era requerido por Dios. Hacerme a un santuario y yo habitaré entre ellos. Esta fue la presencia de Dios en medio del pueblo. Dios llama a su pueblo a ser obediente y les da un lugar especial para que sean obedientes. Cierto es que para el creyente estar en el templo le da facilidad de servicio y adoración, le da facilidad de la obediencia, ya que fuera del templo cuesta muchas veces ser obediente por las tentaciones, por cómo Satanás se presenta delante nuestro. Pero Dios llama a su pueblo. Éxodo 24:3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ejecutaremos. Esto es importante. Ejecutar. Realizar todas las palabras que Jehová ha dicho. Durante el peregrinaje por el desierto, Dios preparó al pueblo para lo que sería la conquista de la tierra prometida. Y una de esas preparaciones era la obediencia. Y como dije, una obediencia voluntaria. Recordemos que el pueblo se resistía en muchas ocasiones. Se rebeló contra Dios cuando faltó el pan, cuando faltó el agua, cuando faltó la carne. Y Dios proveía ante sus requerimientos, pero siempre demandó de su pueblo obediencia. Aunque el pueblo, en Éxodo 24 vienen los mandamientos, ¿cierto? La ley, ahí en Éxodo 20, pero los capítulos siguientes dan instrucciones de normativas que Dios estaba entregando al pueblo. Moisés desciende al Sinaí y se le entrega al pueblo. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos. Y esta parte es importante. Y el pueblo respondió a una voz. El pueblo respondió a una voz, sin dudar, juntos, en unidad. Realizaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ejecutaremos, llevaremos a la práctica. El llamado permanente de Dios al pueblo fue a obedecer. El pueblo muchas veces se comprometió a ser obediente,
pero fallaba, se resistía. La construcción del tabernáculo necesitaba obediencia. El pueblo se compromete a obedecer. Ejecutaremos, haremos, realizaremos, seremos obedientes. Esa fue su disposición. Se iban a esforzar. Y eso ya es importante. En el caso de Saúl, cuando leímos en 1 Samuel, ¿cierto? Cuando Samuel le dice, ¿qué prefiere Dios? ¿Los sacrificios o el obedecer? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer siempre es difícil. El pueblo falló en reiteradas oportunidades, hasta ser llamados por el Señor pueblo duro de servicio, porque se disponían a obedecer, pero al poco tiempo volvían a caer y volvían a fallar. Deuteronomio 9, 5 y 6 nos dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, mas por la impiedad de estas gentes, Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, que pueblo duro de cerviz eres tú. Dios reconoce la dureza del corazón, ya la dureza de mente, de pensamiento que tenía el pueblo. Y aquí les recuerda, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. No es porque tú tengas o hayas hecho algo que merezca que yo te bendiga. Porque no eres obediente, no te cuesta. Cuando el pueblo dijo, ejecutaremos, bueno, la historia dice que el pueblo en su desobediencia fue castigado por a peregrinar 40 años en el desierto. 40 años. Y eso lo llevó a sufrir también lo que significó no llegar a la tierra prometida. El obedecer siempre es difícil. Y Dios le recordó, sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla. No es por tu obediencia, no es por tu humildad, no es por tu devoción, sino que solo la misericordia de Dios es la que entrega la bendición. No hay nada en nosotros que merezca que Dios sea bueno con nosotros, solamente la abundancia de su amor para con sus escogidos. Dios ordenó la construcción de un lugar especial para que el pueblo obedeciera. El pueblo, cuando ve la construcción del tabernáculo, siente más respeto. Y es quizá lo que vemos hoy en día. Muchos creyentes, al no asistir al templo, al no estar en este lugar físico, han perdido también la obediencia a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios. El templo, si bien es cierto, es un edificio dedicado, consagrado para la alabanza a Dios, genera mucha influencia en el corazón y en la mente de los creyentes. Cuando Dios ordenó la construcción de este lugar especial que era el tabernáculo, el pueblo vio allí la presencia de Dios. Vio allí como una imagen, una referencia. Vio en el tabernáculo la obligatoriedad, ya se vio a través del tabernáculo obligado a obedecer. Era un recordatorio del pacto de Dios con ellos. No es que el tabernáculo haya tenido un poder sobrenatural, de ninguna manera. La presencia de Dios es la que obraba. La construcción del tabernáculo era para que Dios morase en medio de su pueblo, y morando en medio de ellos, podrían obedecer con mayor prontitud, con mayor facilidad. Aquí, en este tabernáculo, se manifestaría la presencia de Dios. Dios llenaría el tabernáculo con la manifestación de su ser. Y esto es hermoso, cuando decimos que aquí se manifestaría la presencia de Dios. Apocalipsis 21:3 nos recuerda, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es este tabernáculo? ¿Cierto? Jesús. Jesús llegó a ser el tabernáculo, la imagen de Dios en medio de su pueblo. Y morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos.
tuvimos la oportunidad de tener al mismo Señor con nosotros. Este templo, este tabernáculo inmaculado, perfecto, la presencia de Dios, este tabernáculo en medio del pueblo nos lleva a ver al Espíritu Santo en medio del creyente. El lugar especial de morada para el Espíritu Santo son aquellos que han reconocido su pecado y han recibido la salvación en Jesucristo, el creyente. El lugar especial de la morada del Espíritu Santo son todos aquellos que han reconocido su condición pecaminosa y han recibido el perdón, han recibido la gracia de Dios. Cuando mencionamos anteriormente que en este tabernáculo, en esta construcción, ¿cierto? En esta construcción del tabernáculo, se manifestaría la presencia de Dios. Y vimos que esta presencia de Dios es Jesús. En nuestro tiempo podemos decir que este lugar especial, ¿ya?, somos nosotros. Hoy nosotros somos ese lugar especial de obediencia, de testimonio de la presencia de Dios. El tabernáculo. Bueno, leamos primero los Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, el cual tenéis de Dios? Qué importante. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo. Nosotros somos templo. Muchas veces pensamos que uno tiene que ser fiel, portarse bien, amar solamente en el lugar físico, en ese templo, en ese edificio que está, ¿cierto?, en ese lugar. Esa construcción, esa puerta, esas ventanas, esas mesas, esas bancas. Pero somos nosotros. Pablo escribe a los Corintios y les dice: ¿ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios? Nosotros también. No somos nuestros, somos templo del Espíritu Santo. Una vez que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y continúa diciendo: porque comprados sois por precio. ¿Cuál fue el precio? La cruz. La muerte de Jesús en la cruz es el precio pagado por nosotros. Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar, obedecer, exaltar, someterse voluntariamente a este regalo que Dios nos ha dado. Qué hermoso. Desde su construcción hasta cada momento en que se armaba y desarmaba, el tabernáculo requería la obediencia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se armaba de una manera y se desarmaba de otra. Se armaba de adentro hacia afuera, desde el arca del pacto hacia la puerta principal, el atrio, las cortinas principales. Y se desarmaba de la puerta principal del atrio hacia el arca del pacto. No podía ser de otra forma. Era lo que Dios había instruido. De la misma manera hoy, el templo es el lugar especial donde se demuestra públicamente la obediencia de la iglesia. Si tenemos nuestro templo y no vamos al templo, ¿qué estamos demostrando? Demostramos que no hay obediencia, que no hay gratitud, que no hay deseos de servir a Dios. Más aún, mostramos que la vida cristiana no tiene valor. El templo es el lugar especial donde la iglesia demuestra públicamente su obediencia a Dios. Públicamente mostramos con nuestra asistencia, con nuestra alabanza, con nuestro amor al prójimo, que ese lugar es especial. Y aún más especial e importante es cómo la vida de cada creyente, dijimos que la vida de cada creyente
o nosotros, nuestro cuerpo es el templo. Por lo tanto, el templo del Espíritu Santo muestra obediencia a su Señor y Salvador. Queridos hermanos, no solo mostramos asistencia, alabanza, amor al prójimo, etcétera, en ese lugar físico, en esa construcción de ladrillos, sino que en nuestra propia vida, que en nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Dios habló a Moisés dando instrucciones específicas para que fuesen obedecidas. Dios habló a la iglesia, ¿ya? Dios habló a la iglesia dando instrucciones específicas para que fuesen obedecidas. ¿Estamos obedeciendo las instrucciones de Dios? ¿Estamos obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Estamos obedeciendo al llamado de Dios? Dios por su palabra nos da instrucciones para que sean obedecidas. ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Qué está sucediendo con nosotros hoy? ¿Esperamos que alguien nos venga y nos levante? ¿Acaso no mora en nosotros el Espíritu Santo, que ya es suficiente porque es parte de Dios y que nos lleva a estar en una estrecha relación con Él, a no dudar, a obedecer a pesar de todo lo que tenemos o tengamos que vivir? Tenemos hoy un lugar especial para demostrar obediencia. Tenemos hoy un lugar especial, el templo y nuestra vida. Pero usted me dirá, pero no estamos yendo al templo. Bueno, este templo hoy se convierte en esta actividad virtual. Allí tenemos un espacio para alabar, un espacio para testificar, un espacio para agradecer a Dios. Y obviamente nuestra vida, nuestro ser, como templo del Espíritu Santo. 1 Samuel 15:22 nos dice: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Querida iglesia, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas? ¿Tiene Dios tanta alegría, tanta conformidad con los sacrificios, con nuestras acciones, como en obedecer a las palabras de Jehová? Obedecer conforme a su voluntad, no obedecer como yo quiero, sino como Él quiere. Ciertamente, el obedecer es mejor. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. ¿Somos obedientes a las palabras de Dios? ¿Estamos poniendo atención a lo que Dios nos está diciendo día a día para que podamos obedecerle? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer al Señor? ¿Hemos puesto límites a nuestra obediencia? ¿Hemos puesto límite a nuestro servicio? ¿Serviremos a Dios solamente cuando estoy bien? ¿Cuando no tengo problemas? ¿Cuando no tengo adversidades? ¿O serviré a Dios en todo momento? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, seré este templo del Espíritu Santo fiel, dedicado a obedecer los preceptos de Dios. Repitamos Éxodo 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Pero aquí, por favor, puse y tu nombre. Di tu nombre, yo voy a decir el mío. Y Jimmy hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. ¿Podrá Dios decir eso de cada uno de nosotros? Repítelo con tu nombre. Y hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Queridos hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo y la participación de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes hasta que Cristo venga. En obediencia, en fidelidad, sirvamos a nuestro Señor. No desmayemos. Somos llamados a obedecer en este lugar especial, el templo. Pero también en este lugar especial,
nosotros, nuestro ser, que es el templo del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Oramos. Bondadoso Padre, gracias por su palabra. Gracias por la oportunidad que nos da de estudiar de ella. Abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que humildemente comprendamos la importancia de la obediencia en este lugar especial. Que el templo sea, Señor, un lugar especial de adoración, de servicio, de entrega, pero especialmente de obediencia. Que el templo del Espíritu Santo, nuestro ser, también, Señor, refleje que somos obedientes a sus preceptos. Obre en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros, para que nuestra obediencia sea un testimonio fiel y que refleje a Cristo, al Cristo resucitado en cada una de nuestras acciones. Y así, Señor, aquellos que han de ser llamados a su evangelio puedan conocer la salvación en Cristo. Rogamos todo esto, sin ser dignos ni merecedores, sino los preciosos méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, querida iglesia, que el Señor les bendiga y nos permita ser obedientes.